Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra meditación en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el día de hoy, hermanos, ya terminamos la parte que tiene que ver con la idolatría. Y en esta porción del capítulo 10, el apóstol Pablo está haciendo como un pequeño resumen de lo que nos habló acerca de la idolatría. Y yo inicié esta parte, ¿verdad? Como si el apóstol Pablo nos estuviera dando las bases para la ética cristiana. La ética, hermanos, es la manera en cómo nosotros juzgamos algunas cosas y cómo nos comportamos con base a eso que hemos decidido juzgar. Ahora en el seminario nos pidieron que hiciéramos una tarea acerca de la ética ministerial. Así nos dijeron, hagan una tarea acerca de la ética ministerial. Y les voy a decir algo, hermanos, algo que he estado meditando y que surgió con base a esta tarea que nos dejaron. Perdón, decían mis maestros, si a su iglesia, pastor, dice, empieza a llegar un miembro de otra iglesia, dice, éticamente, decían los pastores, tienen ustedes que decirle a ese hermano que se congregue en su propia iglesia. Así nos dijeron, éticamente. No es ético, dice, que un pastor se robe miembros o ovejas de otra iglesia. Así como lo oyen, ¿qué les parece? Se oye bien, ¿verdad? No es ético. Pero una de las preguntas y una de mis participaciones en la clase fue, ¿y si ese pastor ya no quiere tener nada con ese hermano? ¿Qué es lo ético del pastor de la otra iglesia? Que ya no lo acepte, porque su primer criterio es yo no acepto miembros de otra iglesia. ¿Estamos llamados los pastores a la condenación de las personas solo porque ya van a otra iglesia? Eso me lo dijo ayer también un amigo, ¿verdad? Dice, sí, lo que pasa es que nuestro pastor, dice, mi amigo también es pastor, asociado de una iglesia, dice, nuestro pastor nos ha dicho que si vemos a alguien nuevo, no lo enamoremos, dice, para que no se quede en nuestra iglesia, sino que le demos ánimo para que regrese a la suya. Bueno, ¿y si no puede regresar a la suya, hermanos? Porque las relaciones ya son insostenibles allá. Ojo, no estoy diciendo que vayan ahora a las iglesias de aquí a sacar gente, ¿verdad? Pero es una pregunta válida, hermanos. Los cristianos, ¿cómo razonan, hermanos? ¿Razonan basado en un código de ética que ellos hicieron? ¿O hay alguna otra forma de razonar la manera en la que nosotros actuamos? Así que vamos a empezar este argumento del apóstol Pablo, ¿verdad? No sé si sus Biblias, hermanos, a ver, déjenme corroborarlo en esta. No, nuestra Biblia Reina Valera no pone comillas, así que en el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así está junto. Pero la versión NBI y las versiones más nuevas ponen entre comillas la frase, todo me es lícito. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo me es lícito no es una idea del apóstol Pablo, ¿sí? Todo me es lícito seguramente debió haber sido la pregunta o el argumento de los corintios que le escribieron primero al apóstol Pablo. Seguramente los corintios, cuando le escribieron al apóstol Pablo, le dijeron, hermano Pablo, todo me es lícito. Entonces el apóstol Pablo ahorita está citando lo que dicen ellos, entre comillas, todo me es lícito, y le está agregando él, pero no todo conviene. Nuestra Biblia no lo tiene, la Reina Valera, así que nos parece que todo es idea de Pablo. Sin embargo, una lectura pues a conciencia nos permite observar que es una cita que hace el apóstol Pablo. Así que todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo está permitido, ¿sí?
Seguramente, de acuerdo a la investigación histórica de esta carta, esta primer carta que escribieron los corintios a Pablo, lo hicieron las personas adineradas de la iglesia de Corinto, por varias razones, ¿verdad? Ahora para nosotros es muy fácil que todos sepamos leer y escribir, pero que una persona escribiera cartas y sobre todo que tuviera para mandar esa carta, pues tenía que tener dinero. Así que seguramente es la gente adinerada, la gente poderosa de la iglesia de Corinto. Así que ellos están iniciando este argumento para Pablo, diciendo, pues Pablo, todo nos está permitido, ¿sí? Pero el apóstol Pablo les va a regresar el argumento diciéndole, es cierto, todo es lícito, pero ni todo conviene, ni todo es constructivo, o como dice aquí el apóstol Pablo, no todo edifica. ¿Cuántas cosas, hermanos, hacemos nosotros en la iglesia porque pensamos que a nosotros no nos generan ningún problema? Aquí, hermanos, estamos viendo las bases de la ética cristiana. Lo que nosotros hagamos debe convenir a todos y debe edificar a la iglesia. No sé cómo piensan, cómo pensamos, hermanos, nosotros respecto a nuestra relación con la iglesia, ¿sí? He intentado, no sé si me ha salido, ¿verdad? Pero he intentado, hermanos, mientras estudiamos Corintios, que nosotros podamos entender, hermanos, que nuestra relación con los hermanos de la iglesia es vital. Ayer tuvimos junta de diáconos y yo les estaba haciendo esta observación a los hermanos diáconos, ¿sí? Tales hermanos, les digo, tales hermanos ya no llegan. ¿Cuántos de nosotros hicimos algo por saber por qué no llegan? Y hubo silencio. Si hay silencio en la junta de diáconos, seguramente también lo hay en la iglesia en general. ¿Por qué no ha venido el hermano fulano? ¿Quién sabe? Dejó de venir. ¿Y dónde está? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su motivo por irse? ¿Quién sabe? Así que como pertenecientes a la iglesia de Cristo, hermanos, tenemos que estar pendientes del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos es para beneficio de la iglesia de Cristo. La norma que el apóstol Pablo da en este pasaje es que la libertad que nosotros tenemos está sujeta al bien de los demás. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Esta pregunta se las he hecho muchas veces, ¿verdad? Pero, ¿qué les gusta cantar, hermanos? ¿Les gusta cantar himnos? ¿A todos? Aquí hay 2 adolescentes jóvenes. ¿Qué les gusta cantar? ¿Himnos? Seguramente nos van a decir, no, algo más alegre, ¿verdad? Algún hermano mayor podría decirnos, sí, himnos. Algún hermano no tan mayor podría decirnos, los frailes, ¿verdad? Con marimba, hermano. ¿Cuál de estas formas de adoración es la correcta para nosotros? ¿Qué dirían ustedes, hermanos, hoy en esta tarde? ¿Cuál es la forma correcta de adorar? El apóstol Pablo nos diría hoy, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que el apóstol Pablo nos mandaría a preguntarle aquí a los 2 jóvenes, muchachos, ¿qué les gusta cantar? ¿Sí lo harían, hermanos? ¿O dirían, no, que los muchachos se adapten a lo que la iglesia va a cantar? ¿Qué dirían? Porque ellos están muchachos, tienen que aprender como nosotros. El apóstol Pablo es claro en esta postura. Otra vez, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No deja lugar así como a, ¿será que sí lo dijo? ¿Lo quiso decir así? No, porque es muy enfático. Ninguno de los que estamos aquí. Pero también, hermanos, los que no quisiéramos cantar himnos, ¿verdad? Tendríamos que ir a preguntarle a los demás, hermano, ¿usted qué le gustaría cantar? ¿Con qué tipo de alabanza se siente más cómodo? ¿Verdad que a usted no le gustan los himnos? Y el hermano dice,
No, hermano, diga que no le gusta para que ya cantemos otra cosa. En estas pequeñas cosas, hermanos, como lo es la adoración y la alabanza dentro de la iglesia, nos damos cuenta que muchas veces, hermanos, estamos un poco reacios a soltar algunas posiciones de poder, ¿sí? Y queremos imponernos a los demás, aun si imponernos a los demás va a traer problemas o va a traer que alguien se sienta desplazado dentro de la iglesia. Así que el apóstol Pablo, hermanos, va a desarrollar algo acerca de la libertad. En esta porción de la escritura que leímos ahorita y que estamos estudiando, vamos a ver que el apóstol Pablo usa algo que se llama encuadre, ¿verdad? Va a empezar hablando de una cosa, luego va a pasar al argumento B, va a hacer un argumento C, pero luego va a regresar al B y al A. O sea, nos va a dejar así encuadrados para que nosotros veamos más o menos en medio y veamos sobre cuál era su punto inicial. Libertad. Libertad es uno de los puntos del apóstol Pablo, libertad. Ahora, hermanos, teníamos una reunión con los jóvenes hace 2 sábados y yo les preguntaba, ¿a cuántos de ustedes de aquí les da pena decir que son cristianos? Sorprendentemente, ninguno dijo que a él le daba pena. Y después me puse a pensar, bueno, si actualmente a las personas ya no les da pena decir que se identifican siendo mujeres o siendo hombres, pues nadie va a juzgar si alguno de nosotros tiene una religión diferente, ¿verdad? Así que vivimos en una época, hermanos, que hace un énfasis fuerte, bastante fuerte, a la libertad. Ninguno de nosotros, hermanos, quiere sentirse que está esclavizado de alguien más. Frases como, a mí nadie me va a decir qué hacer, o no dejes que los demás te juzguen, son frases que actualmente, hermanos, están en boca de todos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, ha traído algo a la mesa que trastorna nuestra idea de la libertad. El apóstol Pablo dice, quien es libre por la palabra de Dios, esa libertad la debe utilizar para ponerse al servicio de los demás. Debe orientar esa libertad para edificar a los demás, ayudando a que los demás puedan construir una fe similar a la fe de Jesucristo. No sé, hermanos, no sé si la libertad que tenemos, alguno de ustedes o yo, la hemos utilizado para edificar a los hermanos. No sé qué hemos hecho con nuestra libertad. Quizás alguno de los problemas que tiene nuestra iglesia como denominación es que votamos. Y al votar, hermanos, pues se impone la mayoría. Y al imponerse la mayoría, a veces dejamos de escuchar ciertas voces dentro de la iglesia. Y decimos, bueno, que se adapten. Y si no se adaptan, que se vayan de la iglesia. ¿Sí? Espero que eso no pase aquí, ¿verdad? Pero es un peligro que puede pasar en un sistema de iglesia en donde utilicemos la votación o la democracia. Gracias a Dios que tenemos la libertad, ojo, libertad, de que todos podamos participar. Hay iglesias, hermanos, en donde nadie participa de la congregación. Yo supe el caso, hermanos, de una iglesia, es un caso real, en donde un domingo se paró un hermano y leyó una hoja. Queremos que el pastor se vaya de la iglesia. Una hoja larga, ¿verdad? Y el pastor, cuando le tocó predicar o ya le tocó pasar, dijo, a mí no me van a sacar de esta iglesia porque yo la fundé. Imagínense, hermanos, todos ejerciendo su libertad. Los hermanos agarraron la libertad de hablar ahí en público, de que no quieren al pastor, y el pastor hablando de que él no lo van a sacar de ahí porque la fundó.
Es un privilegio entonces, hermanos, que la iglesia, el buen pastor, tenga esta libertad de que sus miembros participen activamente en la toma de decisiones. Pero también, hermanos, no debemos abusar de esta libertad. Debemos ser personas, cristianos, capaces de escuchar todas las voces dentro de la iglesia. Que escuchemos todas las voces dentro de la iglesia, hermanos, no significa que vamos a hacer lo que todo mundo quiera, pero vamos a encontrar una salida, o por lo menos vamos a intentar hacer el ejemplo de mediación. Y esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente, ¿sí? Que no un grupo de la iglesia tome el control y, guiados por un líder o varios líderes, sometan a los demás a sus decisiones. Eso es peligroso, hermanos. Cuando un grupo de la iglesia o una persona controla a otros y somete a las personas de una manera autoritaria, se vuelve un peligro para esa iglesia, porque se está ejerciendo solamente un derecho, que es el derecho de la libertad. Los cristianos entonces, hermanos, deberíamos ser personas libres en todos los aspectos, ¿sí? Una de las cosas con las que yo he batallado muchísimo, hermanos, y probablemente alguno de ustedes ya lo notó, tiene que ver con este espacio de aquí, que nosotros llamamos el santuario, ¿verdad? Y la razón por la cual batallo con este espacio que llamamos santuario, hermanos, es porque algunas veces se hacen ideas que no tienen que ver con cuestiones de la Biblia, ¿sí? Recuerdo hace un tiempo que tuve un diálogo, ¿verdad?, con una persona que decía que en la iglesia, o sea, aquí en esta nave, no se utiliza el celular, dice, porque es la casa de Dios, y la casa de Dios se respeta, me dijo. Aquí está Dios, dijo esta persona. Y entonces yo le digo, y entonces Dios no está afuera. O sea, si Dios está aquí, que es su casa, no está allá afuera. ¿Cuál era la respuesta obvia? Sí, sí está. Pero ya se había metido en una trampa esta persona. Porque si dice que sí está afuera, entonces afuera no use celular, hermano. Porque a Dios no le gusta el celular. Y si dice que sí está, que no está allá afuera, pues está echando una herejía, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está en todos lados. Así que el apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está dando opciones para que los cristianos pensemos más allá de lo que nos han inculcado y nos hagamos preguntas válidas, ¿sí? Los cristianos somos libres, tenemos libertad, pero también debemos ser cristianos de una sola pieza, hermanos, ¿sí? Y eso a mí me provoca problemas. Les voy a decir por qué. Porque como cristianos empezamos a hacer reglas para la iglesia y reglas para allá afuera, ¿sí? Reglas de iglesia y reglas para afuera. No se puede venir en short al templo. ¿Y a dónde sí podemos ir en short, hermano? A la playa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la playa y la iglesia? No los voy a invitar a que vengan en short, hermanos. Solo quiero que pensemos, sobre todo ahorita que es la tarde, ¿verdad?, que ya no hace tanto calor. Pensemos. Les he dicho que la carta de Corintios es una carta de problemas pastorales, que hay que resolverlos. No nos podemos ir después de escuchar al apóstol Pablo en Corintios sin resolver estos problemas. Los cristianos tenemos que ser de una sola pieza. La misma actitud que tenemos aquí en la iglesia, hermanos, es la misma que debemos tener allá afuera. Pero parece, hermanos, que nos han enseñado que aquí en la iglesia nuestra actitud tiene que ser de soldaditos, de soldados, siempre firmes, alineados. ¿Cómo vamos a saludar? Sí,
No vaya usted, hermanos, a darle un abrazo a alguien aquí porque está usted perdiendo la reverencia. ¿Cómo saluda usted en su casa, hermanos? Si usted en su casa saluda así, firme, ¿verdad? Y un fuerte apretón, Dios te bendiga, está bien. Pero si en su casa, hermanos, usted es una persona amable, sonríe, abraza, entonces, hermanos, no hay ninguna justificación para que cuando venga a la iglesia se le cambie el chip y ahora se convierte usted en soldado. Cuando hice mi servicio militar, hermanos, era bien chistoso, pues, porque todos estaban ahí gritando afuera del turcón. Pero cuando entrábamos allá, todos estaban así parados. Y nadie se movía. Y si alguien se movía y le llamaban la atención, a hacer lagartijas. Todos. Pero saliendo del turcón, otra vez el griterío y se quitaban la gorra. No podíamos andar sin gorra. Si nos quitábamos la gorra, nos daban un zape aquí en la frente, así con el puño. Pero afuera del turcón, sin gorra, casi sin camisa querían andar. Así es aquí en la iglesia, hermanos. También tenemos que tener una conducta de iglesia. Me puso a pensar este criterio del apóstol Pablo. ¿En dónde estoy parado? ¿Qué estoy leyendo? Miren, dice el apóstol Pablo: de todo lo que se vende en la carnicería, coman, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo 27. Si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que les ponga delante, coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El apóstol Pablo nos está pidiendo que nos comportemos de una sola pieza. Todo lo que vean en la carnicería, todo coman. Si un incrédulo les invita a comer, no le anden preguntando, ¿y esto qué? ¿Es de algún ídolo? Ustedes coman. Si el incrédulo les dice, oigan, esta carne fue sacrificado a Zeus, entonces sí, ahí no coman, dice el apóstol Pablo, porque ya lo declaró. La lógica detrás del apóstol Pablo es el salmo que él cita: del Señor es la tierra y su plenitud. El apóstol Pablo está viendo aquí una contradicción en las leyes judías, porque los rabinos pensaban, la comida es una bendición porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y dice el apóstol Pablo está diciendo, precisamente porque del Señor es todo en la tierra, entonces podemos comer sin ningún problema. Pero los rabinos decían, sí, pero siempre y cuando antes la carne esté bien investigada. Entonces ya no es una bendición. Si ustedes tienen que investigar dónde vino la carne, si la vaca la mataron bien, si esa vaca no pasó antes al templo de algún dios, entonces ya no es una bendición. No sé si estoy llevando bien el hilo del argumento, hermanos, pero algunas cosas que nosotros decimos no se manifiestan en la iglesia como nosotros la decimos. Leemos, qué gusto es que habiten los hermanos juntos en armonía. Amén. Y no hay armonía. O sí hay armonía siempre y cuando los hermanos piensen como yo pienso. Si no piensan como yo pienso, entonces no hay armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, pero antes de eso ya le pusimos la condicionante de que los hermanos tienen que pensar como yo pienso para que haya armonía. Los cristianos tenemos que ser de una sola pieza, adentro y afuera de la iglesia. No podemos tener dobles criterios para comportarnos. Y esto, hermanos, nos debe servir
para que nosotros nos hagamos las preguntas correctas en nuestra convivencia con los demás. ¿Por qué le vamos a prohibir a algún hermano que sea efusivo dentro de la iglesia, si él es efusivo afuera también? ¿Qué condicionante hay aquí en el templo para que los hermanos tengamos que fruncir el ceño y apretar los labios, ponernos serios? La reverencia a nuestro Dios, hermanos, no se mide por cuánto tiempo aguantamos la carcajada o por cuánto tiempo nos ponemos serios, sino por cómo nos relacionamos con aquellas personas que el Señor ha decidido salvar también por pura gracia. Cuando nos empezamos a comportar de manera exclusiva, hermanos, y empezamos a ponerle trabas al Evangelio y empezamos a decir, el Evangelio solamente vale si nosotros hacemos esto o lo otro, entonces, hermanos, tenemos problemas muy, muy serios. El apóstol Pablo, hermanos, nos está invitando a que en este escenario de la libertad, nosotros no pongamos como primer lugar nuestra libertad y digamos, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, sino que pensemos primero en el bien de los demás. La filosofía griega, hermanos, la filosofía griega popular, que era la que seguramente se encontraba en la vida de los hermanos de Corinto, hacía mucho eco de la siguiente manera: guíate por tu propia conciencia, decía la filosofía griega, y no dejes que te influyan las opiniones ajenas. Eso es lo que decía la filosofía griega. Guíate por tu propia conciencia y no dejes que te influyan las opiniones ajenas. Pero el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, todo háganlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros hagamos o decidamos como iglesia, tiene que ser para la gloria de Dios. Y aquí nos estamos metiendo en un aprieto, hermanos. El aprieto es, o el problema aquí es, cómo reaccionamos, hermanos, frente a la diversidad de opiniones dentro de la iglesia. La ética cristiana, hermanos, tiene dos polos opuestos. En uno de estos polos de la ética cristiana está lo que llamamos teología. Pero del otro lado de la ética cristiana está las relaciones humanas. Y estos dos polos son opuestos porque están jalando para un lado y para el otro. Así que nosotros como cristianos tenemos que encontrar el punto intermedio. Y el punto intermedio en donde se tensan estas dos posturas para el apóstol Pablo es cuando nosotros actuamos poniendo el beneficio de los hermanos primero que el de nosotros. Habrá alguien, hermanos, que sea muy estudioso de la Biblia y haga buenas disertaciones sobre la ética. Y que pueda decirnos, el divorcio está prohibido por la Biblia. Y nos puede citar, hermanos, un montón de textos del divorcio. Pero resulta, hermanos, que la hermana que se quiere divorciar es víctima de violencia en su matrimonio. ¿Qué hacemos? ¿Que siga ahí hasta que algún día fallezca por los golpes? El apóstol Pablo tensa el hilo de la teología, de lo que nosotros encontramos en la Biblia, pero también tensa el hilo del otro lado, de las relaciones personales, de las relaciones humanas. Nosotros, hermanos, ya no tenemos problemas con ídolos. Y quizás ahorita van a decir ustedes, pues hoy va a terminar temprano el sermón porque ya no hay ídolos aquí. Ya nadie tiene un
un Baal chiquitito en su casa, ¿verdad? O a lo mucho, hermanos, lo que podemos tener ahora pues son imágenes de santos, ¿verdad? O de alguna otra cosa, pero ya no hay problemas con ídolos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Para qué está aquí este pasaje? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Para qué lo escribió el apóstol Pablo? Y yo podría decirles, hermanos, una de las cosas que este pasaje nos dice a nosotros es: la libertad cristiana tiene que estar acompañada de un fuerte sentido de comunidad y de nuestra prioridad a los demás. La libertad cristiana tiene que estar acompañada de un fuerte sentido de comunidad y de nuestra prioridad hacia los demás. El bienestar de mis hermanos o de nuestros hermanos están por encima de mi bienestar. A los corintios, hermanos, seguramente les sobraba mucha teología. Según ellos, habían encontrado el punto de la libertad. Ya no estamos sujetos a las leyes de los judíos. Somos libres, podemos comer lo que quiera. Sí, pero en esa libertad, hermanos, estaban violentando a los hermanos menos privilegiados de su iglesia, con su propia libertad. Hay tantas cosas, hermanos, que suceden hoy en nuestras iglesias en general, que dejan muy mal parado al evangelio, hermanos, muy mal parado. Se hace, hermanos, un culto a la teología, al conocimiento, pero se ha degradado tanto, hermanos, el componente comunitario de la iglesia, que ahora tenemos pequeñas dictaduras dentro de las iglesias. Y eso a mí me preocupa, hermanos. Me preocupa porque quiere decir que no hemos entendido todavía al 100% cómo opera el evangelio. ¿Qué quería el apóstol Pablo al escribir acerca de la libertad? ¿Qué estaba buscando? El apóstol Pablo, hermano, seguramente estaba buscando que la iglesia no se afanara por cumplir normas rígidas, que no se afanara por encajar en estructuras preestablecidas y que nunca se van a cuestionar. ¿No les parece, hermanos, que era más fácil para el apóstol Pablo hacer 2 o 3 capítulos hablando de qué carnes iban a poder comer? Churrasco, sí, ¿verdad? ¿Qué otra carne les gusta? Flecha, arrachera. Esa era más fácil que el apóstol Pablo empezase a poner qué tipos de carne, de qué carnicería, sí, ¿verdad? ¿No era fácil? Solo pueden comprar en las carnicerías que tengan este logo, ¿no? O que el apóstol Pablo dijera: si el que les vende lo ven que habla así como medio en griego, no le compren porque seguramente sacrifica a los ídolos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, quiere que las comunidades de fe hagan reflexiones, que no se metan y no nos metamos en estructuras tan rígidas que después es imposible salirnos de ahí. Yo no sé, hermanos, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pero hace muchos años solamente podían dirigir personas que fueran miembros en plena comunión. ¿Se acuerdan? Algunos de los más grandes. Y si ya nadie se hacía miembro, hermanos, ¿qué pasaba? Ya nadie dirigía. Un solo hermano se la pasaba dirigiendo. Tendremos que volver a reflexionar, hermanos, sobre las estructuras de nuestra iglesia. A lo mejor en su momento sirvió para cumplir algún propósito,
Pero ya ha pasado un tiempo desde que se formó la iglesia y necesitamos hacer revisiones con respecto a ciertas cosas. ¿Qué pasa si hoy un hermano o una hermana nos dice, ya no voy a llegar al templo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nuestro corazón se va a mover para hablar con esa persona? ¿O solo le recibimos su carta, su renuncia, y le decimos, bueno, luego le digo en qué quedamos? Nos debería doler, hermanos, cuando alguno de los que están aquí deje de venir. Y en eso reflexionábamos el día de ayer con sus hermanos diáconos. Nos debería doler que alguno de los miembros de la iglesia ya no venga más. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué me produce más contradicción en mi interior? Cuando alguien me dice, sí, hermano, fulano de tal sí venía, incluso fue maestro de niños. Digo, ¿cómo alguien que sirvió en la iglesia ahora ya no viene y no nos ha importado? Alguien de quien obtuvimos algún beneficio en la iglesia ahora ya no viene y no nos ha importado. Incluso algunos me han dicho, ¿verdad? Fulano de tal fue diácono. ¿Y dónde está ahorita, hermanos? No podemos acudirnos así nada más, hermanos, a los hermanos y decir, allá ellos y Dios. El propósito del apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 11 es, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No busco mis propios intereses, dice el apóstol Pablo antes, en el versículo 33, sino busco el de todos. Y la conclusión del apóstol Pablo al buscar los intereses de todos es que todos sean salvos. No está en juego, hermanos, únicamente la membresía en plena comunión de las personas. Está en juego nuestra salvación. Cuando ejercemos nuestra libertad, hermanos, sin pensar en nuestros hermanos y decimos, pues así me lo dijo a mí el Señor y el que quiera puede venir y el que no, no. Entonces, hermanos, en ese momento estamos perdiendo de foco que es Cristo el centro de la iglesia. ¿Qué otro ejemplo pudo haber dado Pablo, hermanos, para la ética cristiana, sino el ejemplo del Señor Jesús? ¿Qué otro ejemplo puede haber para nosotros como cristianos acerca de un sacrificio que el del Señor Jesús? No le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de todo para sufrir muerte, y muerte vergonzosa, muerte de cruz. ¿Será que nosotros, hermanos, tenemos algún rasgo de Dios por ahí que no sabemos? Y que de nosotros sí puedan decir, es que su papá era Zeus, por eso no se rebajaba a los demás. ¿Habrá algo así, hermanos? ¿Alguna deidad en nosotros que no sabemos? Creo, hermanos, que si al Señor Jesucristo no le importó ser igual a Dios, sino que se igualó a nosotros, a nosotros como cristianos no nos debería importar tanto nuestra fama, nuestro buen nombre, sino deberíamos ser capaces de poner primero el bienestar de mi hermano antes que el mío. Es una reflexión, hermanos, para nuestras relaciones dentro de la iglesia. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para orar.